Estimados estudiantes, muy buenas noches. En un minuto empezamos la clase. Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches. El tema a impartir hoy será sobre el teatro griego, ¿sí? Cómo empezó este subgénero de la literatura, cómo ha empezado, cómo ha evolucionado y cómo ha sido representado hasta nuestro tiempo. Para aquello, voy a dar la clase en dos momentos. En principio vamos a ver una representación gráfica de cómo, ¿sí?, ha sido esta representación del teatro, que comúnmente lo hemos visto en varias de las películas, en varias situaciones, con una forma irónica, sarcástica que se ha dado, y es así como de hecho ha empezado, como empezó, ¿sí? Y luego vamos a tocar esos términos de cómo, incluso, les daré un ejemplo para poder identificar cuando este tipo de género viene representado por guiones. Estos guiones es lo que nosotros nos da esa idea de lo que es, ¿sí? Viene a ser una obra dramática, ¿sí? Una obra para ser representada en un escenario. Cuando es representada en un escenario, entonces ya viene a ser una obra dramática, una obra de teatro. Mientras tanto, seguirá siendo un texto literario. Cuando ese texto literario ya es representado, ¿sí? Porque ese texto literario, por medio de guiones, por medio de, te da personajes que tienen un diálogo que decir, ¿sí? A partir de eso, el autor hace esa obra para que sea representada en un auditorio, en un teatro, probablemente, ¿sí? Cuando es representado, entonces esa obra ya es una obra dramática. Algunas consideraciones. Veamos este video, que es un video informativo breve, y luego empezamos ya con la generalización teórica de nuestro tema. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra
como de alguna manera una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las Grandes Dionisíacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las Grandes Dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las Grandes Dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaba muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia, y con ella la catarsis o purga espiritual, con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia.
Ahora bien, una vez visto el video que nos daba en una forma muy representativa, animada, de cómo nace el teatro en sí, vamos a explicar cada cosa que hemos visto en el video, ¿sí? Nosotros vimos que como en cual nace la literatura, el teatro viene a ser una representación, y esto tenemos que tener mucho en consideración, ¿sí? Viene a ser una representación de los hechos reales que pasaban en la vida. A estos hechos, ¿sí? Nosotros debemos de contemplar que nacen desde un aspecto narrativo, ¿sí? Es decir, oral. Cuando nosotros damos esta comparativa con la literatura en general, recordemos que la literatura en un principio nace de la expresión oral para luego ser escrita esta expresión oral. El texto literario en principio fue oral. Luego, ¿sí? Esa tradición oral fue recopilada y puesta en textos escritos, ¿no es cierto? Lo mismo sucedía aquello, ¿sí? En el teatro clásico en general, su nacimiento se da por una representación de los hechos reales que pasaban en la vida. Principalmente, ¿sí? Principalmente para una época en la cual estaban los reinatos, ¿sí? El rey, la reina, sus mandatos, ¿sí? El pueblo. A esto, ¿sí? Se dio paso a un teatro de la calle, ¿sí? Y un teatro exclusivo para los reyes. Para los reyes, para la alta alcurnia, pues el teatro sería ya más que una representación, una forma de animar al rey, ¿sí? Era una forma ya de empezar a dar cuenta de un espacio en donde se consolidaban grandes manifestaciones de lo que pasaba en la vida común, cotidiana, pero que a la alta sociedad les causaba risa. Sin embargo, en la otra parte, ¿sí? Desde el otro extremo, ya dado desde a la sociedad en sí, al pueblo, en cambio se relataba a los hechos que daba el rey, pero ahora burlándose de él, ¿sí? Se daba estas dos partes, la risa ahora era por parte del pueblo. Entonces era un hecho narrativo, ¿no? Una representación, a veces en forma de burla, en la que se quería dar a conocer o incluso eh, criticar ciertos aspectos de lo que pasaba en esa sociedad, ¿sí? Entonces el teatro clásico, como nosotros lo conocemos, viene a ser ese conjunto de obras, ¿sí? Ese conjunto de obras que nosotros tenemos de una determinada época que vienen a tener cierta repercusión a través del tiempo. ¿Por qué se da esta característica en teatro clásico? Porque no solamente vamos a hablar, ¿sí? Del teatro como tal, sino del teatro clásico. ¿Por qué este teatro es clásico? Porque ha trascendido en el tiempo. Se sigue viendo, se sigue convirtiendo en un hecho
importante de una cultura. ¿Por qué? Porque este tipo de literatura parte, ¿sí?, de una representación de la sociedad, de la cultura en una época determinada. Ahora, no podemos tomar a la literatura o estos textos como hechos históricos. Cuidado. No, la literatura no está para eso. La literatura es ficción. Siempre vamos a reiterar en esto. La literatura no es algo que podemos tomar como un hecho cronológico al 100%. Pero hay autores, obviamente, que propondrán fechas, propondrán escenarios, propondrán incluso personajes que obviamente sí existen o existieron, pero ¿sí?, hacia su punto de vista. Esa es la ficción en la literatura. El aspecto verosímil, ¿sí?, ese grado de verdad que tiene la literatura, son las acciones que hacen esos personajes, es la situación, es el contexto, es el ambiente que ha propuesto el autor. Pero las acciones, todo lo que se ha referido en la historia misma, el hecho narrado, ya partirá del autor, de su interior, ¿sí?, de su mente, y puede inventarse alguna situación o algo que tal vez se le ocurra en ese momento o que aporte a su obra, y eso será ya ese grado de ficción, de que no es real al 100%. Entonces, al referirnos al teatro clásico, ¿sí?, el teatro, ¿sí?, si nos vamos a referir a ese conjunto de obras magnas que existen. Yo les decía al iniciar la clase que una cosa es que sea un texto literario y otra cosa un texto dramático, que bien este texto dramático ya es representado para, ¿sí?, obras como William Shakespeare, obras de William Shakespeare, por ejemplo, fueron en un principio obras literarias. Con el tiempo fueron representadas en un escenario y se convirtieron en obras dramáticas, ¿sí? El género dramático. Ahora, por lo general, en el teatro clásico, ¿sí?, nosotros tenemos dos tipos, ¿no?, o dos distinciones según este origen que se tenga. Pero en el sentido más amplio, desde el aspecto general, ¿sí?, para no hacernos, no complicarnos para entenderlo, es que está formada por obras que tienen cierta antigüedad. Pero, ¿sí?, pero aún, ¿sí?, aún siguen representando un valor artístico, es decir, un gran valor literario, porque la literatura viene a ser ¿qué? El arte de la palabra estética. No está dado desde un lenguaje no literario, es un lenguaje literario, con metáforas, con comparaciones que son, que nosotros como lectores nos da un montón de interpretaciones. Ese mundo de interpretaciones solo se da en que en la literatura. ¿Por qué de no? Sí, y si fuera textualmente, lo que nos quiera decir será un texto no literario, que ya habíamos visto algunos de esos, ¿no? En fin, estas obras que tienen cierta antigüedad, estamos todavía en lo que es el teatro griego, aún siguen representando un valor artístico en nuestros días. Por eso, ¿sí?, en un teatro clásico viene a ser la más alta manifestación teatral. ¿Por qué? Porque la puesta en escena, ¿sí?, trasciende, trasciende. Ahora, ¿cuáles son estas obras de teatro clásico, ¿no? Tenemos a la tragedia y a la comedia. Estas dos son parte importante, ¿sí?, del teatro. Estas son las dos o los tipos, ¿sí?, de teatro clásico que nosotros encontramos. Las comedias, por su parte, van a ser que obras teatrales
en las que los protagonistas o el personaje, sí, el personaje que viene a ser el protagonista de esta historia que se va a representar en un escenario, enfrenta dificultades. Y estas dificultades las soluciona o no, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene? Que al momento que el protagonista, ¿sí?, tiende a tener estas dificultades, esta persona, para afrontarlas, ¿sí?, durante todo el transcurso, lo hace de una forma peculiar. ¿Cuál es esta forma peculiar? La forma peculiar que tenemos es que se va a intentar hacer reír, ¿sí? Hacer reír al público. Pero, ¿sí?, nosotros tenemos en cuenta que el protagonista está enfrentando alguna dificultad. ¿Puede solucionarlo? No, eso no importa. Pero expresa, ¿sí?, enfrenta una dificultad. Y al momento que data de esta dificultad, va a hacer reír al público. Veamos en el video algunas particulares de aquello, ¿no? Obviamente, algunos serán para, ¿qué?, festejar o animar al público. Yo les decía también que eso respecto al público, ¿no? Si era un público, por ejemplo, de la sociedad común, el pueblo, obviamente se iba a mofar de los reyes, incluso algunas dificultades que estos tenían. Ahora los reyes en el pueblo en general que se ríen de todo. Cuidado con esas situaciones, porque en esas épocas, pues, el rey mandaba, ¿no es cierto? Ahora, esto también puede ser referido a este tipo de obras, de este tipo de representaciones que se daban en los escenarios, podrían ser consideradas como obras cómicas, ¿sí? Esas escenas en representación de escenas humorísticas o festivas. Entonces, el argumento de las obras teatrales, las obras de las comedias, ¿sí?, expresan situaciones humorísticas o también de festejo. ¿Dónde es el origen, ¿sí?, de la comedia? Es en la Grecia antigua. Nosotros también podemos hablar de una literatura universal y recordando aquello, pues conectamos a esta literatura griego-romana, ¿sí?, en donde fue el mayor clive del arte en sí. ¿Qué característica más tenía este tipo de teatro cómico, ¿sí?, de la comedia? Tenemos la tragedia y la comedia como género dramático. Lo dramático estamos referidos a obras literarias que han sido representadas, ¿sí? Estamos hablando de los géneros de la literatura. Entonces, mediante la burla, ¿sí?, la ridiculización y la ironía, ¿sí?, eran, ¿sí?, los puntos clave o las características clave para este tipo de teatro, ¿sí? Aquí se burlaba, se ridiculizaba, o de una forma irónica se quería presentar algunos vicios y defectos del ser humano, sean físicos, sean espirituales, sean morales, no importaba. Pero mediante la burla y ridiculización de estas acciones, de estos vicios, de estos defectos, se hacía reír a la gente, ¿no?, que ese era el fin. Entonces se realizaba un personaje cualquiera, o incluso un personaje puede ser, no, el rey, voy a disfrazarme del rey, hoy voy a ridiculizar una acción que ella tenía, por ejemplo. Voy a expresar una dificultad, tengo un gran dolor de estómago, o el rey se haya enfermado del estómago. En ese entonces, pues, ¿cómo se hacía en forma de burla? Pues, haciendo acciones obscenas respecto a su dolor de estómago o que haya tenido algún problema intestinal. Entonces, hará sonido de gases y de otras situaciones que harán que van a ridiculizar al rey en sí, van a burlarse de esa situación que haya pasado y van a ser irónicos respecto a cómo ha sido representado el mismo. Con esta representación harán reír al público, pues sí, harán reír al público, que es una situación
real, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad que ha protagonizado que ha protagonizado nuestro personaje? En este caso he dicho que es un rey que le está doliendo el estómago, ¿sí? Y durante cómo ha tenido que superar o más que todo afrontar esta situación, esta dificultad, ¿sí? Yo con mi personaje voy diciendo o haciendo reír, ¿sí? Es decir, el humor va a prevalecer, el humor, ¿sí? Va a prevalecer. Yo me puedo burlar, yo puedo ridiculizar, ¿sí? Pero el fin último no es hacia cierto punto crítica, no, sino hacia un aspecto para poder entretener, ¿sí? Entretener. Ahora, el otro grande o el otro subgénero, ¿sí? Es la tragedia. Entonces, la comedia, a diferencia de la tragedia, es que era llevar al espectador hasta un estado de felicidad y gozo, ¿cierto? Pero algunos autores como Aristóteles decían que el teatro tenía una función terapéutica, ¿no? Incluso por esta risa. Pero la tragedia, en cambio, sanaba al espectador a través de ¿qué? Del llanto, ¿sí? Del llanto. Entonces, el uno, ¿sí? En un teatro, ¿qué decía? Era para hacer reír al público, ¿cierto? Era entretener de una forma humorística. El otro, en cambio, no, una una gran distinción, ¿cierto? ¿Qué nos decía? Sanaba ahora, ¿sí? Sanaba a través del llanto, según quién, Aristóteles. Entonces, según los espectáculos teatrales que se daban, ¿sí? Eran importantes para una sociedad común, una sociedad romana, donde el género cómico alcanzó su mayor desarrollo, ¿sí? Terancio y Plauto son los nombres que más se plantean en la comedia latina. Cuando decimos comedia latina o referimos al término latino, nos referimos a la sociedad romana, ¿sí? Hay un fragmento del cual yo les voy a compartir, ¿sí? De cómo es una obra, ¿sí? De esta magnitud. Esta obra es un fragmento cómico, ¿sí? Una obra cómica en la que, ¿sí? Se destaca un origen mitológico, ¿sí? Cuando hablamos de un origen mitológico, se vamos a referir a un hecho de los dioses, al menos en la antigua Grecia y Roma, de los dioses. Recordemos, hago paréntesis aquí, que dentro de la literatura universal, ¿sí? Tanto griegos como romanos tenían sus dioses. Eran los mismos dioses, pero con un distinto nombre, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta, y como dije, abro un paréntesis. A los dioses griegos, ¿sí? Se les denominaba de una forma y a los dioses romanos o latinos de otra. Por ejemplo, al mensajero de los dioses, en Grecia se lo conocía como Hermes y en Roma se lo conocía como el dios Mercurio. A la diosa del amor y la belleza, en Grecia se la conocía como Afrodita, pero en Roma eh, o la cultura latina se la conocía como la diosa Venus. A la diosa madre se la conocía como Gea en griego y tierra, ¿sí? En latín. Al dios de la guerra en Grecia se lo conocía como Ares y en latín se lo conocía como el dios Marte. Al dios del tiempo
En Grecia se lo conocía como Cronos y en Roma como Saturno. Al dios de los mares como Poseidón en Grecia y en Roma o latín se lo conocía al dios de los mares como Neptuno. ¿Qué distinción hay aquello, no? Al momento que yo les decía a los dioses romanos, sí, oralmente, es como que si hubiera estado diciéndoles a cada uno de ustedes a los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y hasta Plutón. Actualmente Plutón ya no es considerado como un planeta más, pero antiguamente sí. Pero eso parte de la literatura universal, ¿sí? Ahora, como decía, este teatro clásico, este teatro universal que ha marcado trascendencia y tendencia, ¿sí? Habla justamente de estos dioses, esta mitología. Como decía, hablar de mitología, hablamos de literatura griego-romana. Entonces, la obra que les voy a dejar cuenta de Júpiter. Júpiter es el nombre en latín que se le da al dios Zeus, conocido en Grecia, ¿no es cierto? Ya les di cómo se les denominaba a cada uno de los dioses en cada uno de estos territorios, ¿no es cierto? Entonces, Zeus estaba enamorado de una mortal. Esta mortal se llamaba Alemea. Este, que Zeus aprovecha la ausencia del marido, ¿sí? De Alemena, anfitrión, y entra en su casa haciéndose pasar por él. Entonces, Zeus, ¿sí? O, como nos cuenta la historia, Júpiter, ¿sí? Entra a la casa de Alimena aprovechando de que su marido no está. Y entra, ¿sí? Haciéndose pasar por él. Recordemos que uno de los poderes de Zeus es cambiar de forma de la que él quiera, ¿sí? Entonces él se hizo pasar ¿por quién? Por el marido de Alimena. Júpiter o Zeus, como lo queramos llamar, se ha acompañado de su hijo Mercurio, ¿sí? De su hijo Mercurio. ¿Quién era Mercurio? Era Hermes, ¿cierto? En griego que le decían, ¿no? Que era considerado como el mensajero de los dioses. Este, en cambio, se hace pasar por otra persona que va a ser el esclavo, ¿sí? Del anfitrión. Es decir, él es el esclavo del marido de la persona que Zeus quiere aprovecharse. Y juntos, ¿sí? Logran que Alemena sea engañada, ¿sí? Sobre su identidad de su esposo y también de su esclavo. Al poco tiempo se marchan, pero inmediatamente llegan los verdaderos, ¿sí? Anfitrión y socias. En este caso, ¿qué sería? El marido, ¿sí? De Alemena y socias que vienen a ser ya el, em, la persona que trabaja para el anfitrión, ¿no es cierto? Obviamente, esto provoca una confusión. Esta confusión causa este cierto de risa, ¿no? Porque es como que, bueno, ¿quién es mi marido? ¿Quién es quién? Esta cotidianidad que está simplemente representada, ¿sí? Está representada, es propia del género cómico, ¿sí? ¿Por qué yo le decía del género cómico? ¿Qué teníamos en el género cómico? Si vamos a retroalimentar. Teníamos que se ridiculizaba, se burlaba de una situación. En esa situación que les acabo de leer, ¿qué podemos nosotros interpretar como burla? ¿Sí? Al amante, ¿no es cierto? O en este caso, que no conoce verdaderamente cuál es el marido o su criado. Es una situación común, cotidiana, no se conoce de aquello. Entonces se puede burlar, va a ridiculizar, claro, en este caso ridiculizará no a los dioses, sino a la persona que está confundida, en este caso, la Alemena.
¿sí? Se da este aspecto de humor. Este humor, ¿sí? Viene a ser propio del género dramático en la eh, comedia, ¿sí? En la comedia. Por el cambio, la tragedia, en cambio, obviamente, como su nombre lo explica, elementos trágicos, ¿sí? Elementos trágicos. Entre ellos, una de las obras trágicas que tenemos es Edipo Rey, por ejemplo, que se enamora de su propia madre. De ahí que nace uno de los complejos que hasta hoy por hoy se manejan como el complejo de Edipo, ¿sí? Que es por el enamoramiento de su madre por alguien asemejante a su madre. Este, en cambio, ¿sí? Es un teatro que representa una acción, pero en cambio el espectador se entretiene por ese grado de trágico que hay en la obra. Es una tragedia que tú te enamores de tu propia madre sin saberlo, claro. Es una obra interesante, ¿sí? Como decía el gran filósofo Aristóteles, ¿no? El teatro tiene una función terapéutica. En el caso de la tragedia, ¿sí? Sanaba con el llanto, ¿cierto? Es un elemento trágico. Y por encontrar de la comedia, es por medio de qué? De la risa. Y esa risa se produce porque por medio de tres acciones. Por la burla, ¿sí? De los aspectos físicos, morales, individuales de cada persona, de cada quien que se quiera representar. La ridiculización de un elemento del contexto, de la sociedad, de una situación en específico o incluso de algún personaje como tal, y también de la ironía, que sea irónico, que eso jamás va a pasar o no puede pasar o no debería de pasar, pero igual pasó, como el caso del ejemplo que hemos visto aquí, ¿no? Que al final no sabe quién es el marido al fin y al cabo y su criado, porque Zeus y su hijo Mercurio, o también, bueno, Zeus representado como Júpiter y su hijo Mercurio, pues la engañan haciéndose pasar por su marido y por su criado. Les voy a acompañar hasta aquello, hasta aquí, que quede bien referido estas dos particulares que se nos acaba nuestra clase, ¿sí? Con una forma de que se presenta este tipo de obras, y es con guiones, ¿sí? Ponemos el nombre a un lado, dos puntos, y la acción que tiene que hacer o el diálogo. Esto, ¿sí? Es la forma en la que se hace un texto que va a ser dado para representarse en un evento, en un salón, un auditorio. En principio, nosotros hacemos esto. Un texto literario tiene verosimilitudes, grado de verdad y aspecto ficcional. Algo que me invento, algo quiero yo decir. Y voy poniendo con guiones. Raúl, los personajes,